En este preciso momento, mientras otros pasan de largo sin sospecharlo, hay algo abriéndose sobre tu casa que no es metáfora ni superstición, es real como el aire que respiras y urgente como ese latido que te recuerda que sigues vivo. Si ahora mismo decides no escapar, si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, no solo vas a escuchar una voz que creías apagada en tu interior, vas a sentir cómo se rompe una sombra vieja que llevaba años siguiéndote en silencio, porque hay noches en las que el cielo deja de hablarle a las multitudes y busca un alma, tu alma, para entregarle una llave que cambia destinos y cierra puertas que nunca debieron estar abiertas. Piensa en esto con el corazón abierto. No llegaste aquí por accidente, ni por un clic curioso, ni por la casualidad de un algoritmo. Llegaste porque hay una cita preparada para ti, una intersección entre tu historia y la voz de Dios que no se puede explicar con lógica, pero que se reconoce en la piel como cuando alguien te llama por tu nombre desde otra habitación. Si ahora eliges no huir, si respiras hondo y le concedes a tu espíritu unos minutos de atención total, vas a notar señales pequeñas e inconfundibles. La mente que corría se aquieta, la opresión en el pecho afloja, el ambiente de tu cuarto cambia apenas, como si la atmósfera estuviera siendo movida por manos invisibles que ordenan y limpian, y ahí, justo ahí, empieza la intervención que estabas pidiendo sin saber cómo pedirla. Te voy a hablar con una claridad que incomoda a la oscuridad. Si hoy haces lo que vas a escuchar, si levantas con tus propias palabras el altar que te voy a enseñar a levantar, vas a activar una cobertura que no depende de tus méritos, sino de tu obediencia. Esto no es un discurso para entretenerte, es una instrucción precisa para desactivar aquello que te venía drenando sin nombre, ese cansancio pegajoso, esa pesadez silenciosa, esa sombra que se te sienta al borde de la cama cuando apagas la luz y te susurra dudas que no reconoces como tuyas. No estás condenado a soportarlo, estás siendo convocado a desactivarlo con una decisión, con una renuncia y con una declaración que vas a aprender aquí mismo. Quiero que lo sientas con todas tus fuerzas. Hay frases que son solo ruido y hay frases que abren cielos. Hay palabras que mantienen vivas heridas viejas y hay palabras que sellan, cierran y sanan. Lo que vas a decir, si te quedas, no va a ser poesía ni autoayuda, va a ser el lenguaje del Espíritu. Y cuando el Espíritu habla en la frecuencia correcta, las tinieblas no negocian, retroceden. Por eso lo primero que te pido es que no te distraigas. Si tienes otro ruido encendido, bájalo. Si alguien te interrumpe, busca un rincón. Dale a tu alma estos minutos porque te prometo que si permaneces y repites conmigo lo que vas a aprender, vas a terminar esta noche distinto, con una paz concreta, de esas que se notan en la respiración y con una claridad nueva para caminar los próximos días sin tropezar en la misma piedra. Hay fechas que se convierten en puertas y hay puertas que parecen inofensivas hasta que te das cuenta de que por allí entró el frío. Hoy no vamos a discutir ni pelear por nombres. Hoy vamos a hacer algo mucho más poderoso. Vamos a cerrar lo que estuvo abierto y vamos a abrir lo que estuvo cerrado. Y te lo digo como quien pone una mano sobre tu hombro y te mira a los ojos. Si obedeces lo simple, verás lo extraordinario. Si dices lo correcto, escucharás lo que estabas esperando. Si levantas el altar, sentirás la cobertura. No te pido perfección, te pido disposición. No te pido que lo sientas, te pido que lo hagas. Porque la obediencia abre puertas que la emoción no sabe tocar. Tal vez ahora mismo hay una parte de ti que quiere posponerlo para después, para cuando estés más tranquilo, para cuando tengas tiempo, para cuando te sientas listo. Escúchame, esa voz que te negocia siempre el después es la que te robó los antes, la que te hizo llegar tarde a tus propias promesas. Hoy no, hoy es el momento. Quédate y préstame tu boca por unos minutos, que el cielo va a llenar tus palabras de peso. Préstame tus oídos, que la voz de Dios va a cruzar el ruido. Préstame tu voluntad, que tu casa va a agradecerlo. Y cuando te hablo de tu casa, no es solo ladrillo y techo, es tu espacio interno, ese cuarto sagrado donde guardas nombres, recuerdos, dolores y deseos. Ahí es donde hoy se va a encender una luz. No te voy a dorar la píldora ni a disfrazar la urgencia con frases bonitas. Hay un ciclo que tiene tu apellido
y se repite justo cuando estás a punto de avanzar. Hay algo que siempre aparece cuando te acercas a la paz, como un saboteador interno que te empuja a volver atrás. Hoy ese ciclo se rompe, no porque yo lo diga, sino porque vas a activar lo que nunca activaste correctamente. Vas a hablar la palabra como espada, no como adorno. Vas a respirar la presencia como abrigo, no como visita. Vas a reescribir con tu voz lo que otros escribieron sobre ti con su silencio. Y cuando digo reescribir, no me refiero a negar el dolor ni a maquillar la historia. Me refiero a reclamar el derecho divino de vivir bajo cobertura, aún con cicatrices, aún con preguntas, aún con procesos abiertos. Necesito que te hagas una promesa ahora mismo. No apagarás esto hasta que escuchemos juntos la oración que cambiará la temperatura de tu ambiente. No dejarás para mañana lo que el cielo te está ofreciendo hoy. No volverás a nombrarte como así soy yo, cuando sabes que así estaba yo. Hoy es un punto de quiebre, y los puntos de quiebre no se anuncian con fuegos artificiales. Se sienten en el pecho como una certeza serena que dice, es ahora. Si te quedas, si repites, si te atreves a levantar la voz donde antes callabas, verás señales concretas. Sueños que vuelven a tener sentido, decisiones que se ordenan, discusiones en casa que pierden fuerza, despertares con liviandad. No son promesas vacías, es el fruto natural de vivir bajo un techo en medio de la tormenta. Y si te preguntas, ¿de verdad algo cambia solo por hablar? Te respondo con la misma honestidad con la que te invito a quedarte. No por hablar cualquier cosa, sino por hablar lo que mueve el mundo invisible. Hay declaraciones que son llaves y hay silencios que son candados. Hoy vas a escoger las llaves correctas y cuando una llave correcta gira, la puerta no tiene opción. Se abre. Por eso vuelvo a pedírtelo con cariño y firmeza. No pauses, no te escapes, no dudes de ti. Lo que empieza en este instante no es un truco emocional, es un retorno a casa y en casa no se entra con prisa, se entra con decisión. Respira, estás a punto de cruzar. Para que lo que acaba de abrirse tenga sentido en lo más hondo, necesito hablarte de eso que llevas por dentro, de ese cansancio que no se alivia con dormir, de ese nudo que no entiende de horarios, de esa sensación de estar presente en todas partes, menos en tu propia vida, porque tú te despiertas y cumples, haces café, ordenas, saludas, trabajas, contestas mensajes, pero hay una parte de ti que camina 2 pasos atrás del cuerpo como si el alma no alcanzará a ponerse al día con la agenda. Y entonces te sorprendes mirando al vacío sin saber qué estabas pensando. Te descubres sonriendo por educación mientras por dentro cruje un silencio. Te escuchas repitiendo frases aprendidas para no preocupar a nadie aunque sientas que se te está apagando la luz por dentro. Y lo más duro no es que nadie lo vea. Lo más duro es que te has acostumbrado a esconderlo, a decir, así soy, ya se me pasa, tengo que ser fuerte. Y cada una de esas frases es una venda que te pones sin curar la herida. Y esa herida supura en formas que no siempre reconoces, en dolores que viajan por el cuerpo, en insomnios que te roban la madrugada, en pensamientos que no te pertenecen y sin embargo te gobiernan cuando el día se queda quieto. Y si eres honesto, tú lo sabes. Tú te has sentido observando tu propia vida desde afuera, como si fueras un invitado que llegó tarde a la película y ya no entiende la trama. Y por eso te cuesta orar, porque cuando intentas hablar con Dios, la mente se te llena de listas pendientes, de ruidos del barrio, de recuerdos que no pediste, de imágenes que vuelven sin permiso y te dejan con la sensación de que Él se fue a otra habitación y cerró la puerta. Y entonces aparece la culpa, esa culpa antigua de no orar como antes, de no llorar como deberías, de no sentir lo que sentías, y te sientas al borde de la cama con el teléfono en la mano, como si el pulgar supiera mejor que el corazón lo que necesitas. Y pasas a la siguiente historia, al siguiente video, al siguiente día. Y cada siguiente es un hilo que te aleja un poco más de ese lugar donde sabías que eras amado sin explicaciones. Tú conoces ese hueco en el pecho que no distingue edades ni estaciones, que aparece en el colectivo, en el metro, en el bus, en la moto, que se sienta contigo cuando comes y te habla cuando te cepillas los dientes. Ese hueco que te recuerda nombres que no quieres recordar y te trae olores de casas que ya no existen. Ese hueco que se alimenta de fotos arrugadas en cajas de zapatos y de conversaciones que nunca se tuvieron.
Y a veces piensas que si hablaras con alguien se rompería el hechizo. Pero cuando abres la boca se te tropiezan las palabras. Porque ¿cómo explicas que el mundo te queda ruidoso y el silencio te asusta? ¿Cómo traduces ese idioma en el que todo está bien y sin embargo nada está bien? ¿Cómo confiesas que hay días en los que te miras al espejo y no reconoces la mirada que se asoma? Y por eso te haces experto en distraerte, en llenar el día de pequeñas victorias para no escuchar el grito, en aplaudir tu resistencia cuando lo que más necesitas no es resistir, sino rendirte en los brazos de alguien que no te juzgue. Y tú sabes a quién me refiero, porque esa nostalgia dulce que te visita de vez en cuando no es pura melancolía, es una memoria antigua del alma, una memoria de presencia, de cuando cerrabas los ojos y sentías que alguien te sostenía por dentro, como si te hubieran puesto una mano tibia en el esternón. Y hoy, aunque no lo digas, extrañas esa mano, extrañas ese calor, extrañas ese nombre que repetías sin prisa y te acomodaba la respiración. Tú cargas despedidas a medias que no supiste llorar del todo, promesas que se quedaron a mitad de camino, culpas heredadas que nadie te explicó pero que te sentiste obligado a llevar como quien carga una caja sin etiqueta. Y en esta temporada esas cajas pesan más, porque el calendario te empuja a recordar y el recuerdo despierta fantasmas que no son maldad real, pero son sombras veladas que te envuelven los hombros. Y todo se vuelve más frágil. Los roces en casa, la paciencia con los tuyos, la manera en que respondes al primer mensaje de la mañana, y te sorprende lo rápido que te enojas, lo fácil que te distraes, lo profundo que te cansas, y te culpas por no poder sostener lo que antes sostenías como si tu valor estuviera atado a tu rendimiento, y te olvidas de que tú no eres tu productividad, ni tu humor, ni tu historial de oraciones perfectas. Tú eres hijo, tú eres hija, y el alma cuando olvida su nombre se deshidrata y confunde la sed con caprichos, con apetitos, con prisa, con compras, con likes, con conversaciones vacías que te dejan más solo de lo que estabas. Y lo sabes porque después de cada distracción el hueco crece, las paredes internas se te van para atrás, te falta aire, te duele el cuello, te palpita el párpado, le echas la culpa al café, a la luna, a la edad, al clima, pero en el fondo esa explicación no te alcanza, y eso que no te alcanza es la evidencia de que el cuerpo está diciendo lo que el alma calla. Tú te comparas en secreto con gente que parece tener una fe siempre encendida y te preguntas en qué momento se te apagó la lámpara y recuerdas cuando cantabas sin revisar el reloj, cuando llorabas sin vergüenza, cuando te sentabas en el piso del cuarto a decir gracias sin que nada importante hubiera pasado. Y ahora cuando intentas volver ahí te sientes torpe, te sientes impostor, te da rabia contigo por no sentir, te da risa amarga cuando alguien te dice anímate. Y entonces levantas otra muralla, otra capa, otra pose, otro chiste, otra broma. Y esa comedia privada te salva por 10 minutos y te deja más vacío por 10 horas. Y te preguntas si hay algo roto en ti, si eres menos espiritual, si te saliste del mapa del cielo, si te extraviaste en una calle sin regreso. Y como no quieres molestar a Dios con tus dudas, decides guardar silencio y arreglarte solo, pero en ese esfuerzo te desgastas, se te cae el ánimo por goteo, se te erosiona la esperanza y terminas creyendo que así será para siempre, que la alegría se jubiló, que la paz es para otros, que a tu corazón le tocó esta intemperie de por vida y por eso te vuelves experto en sobrevivir. Y lo peligroso de sobrevivir es que se parece a vivir, ocupa el tiempo igual, llena la agenda igual, se disfraza con las mismas palabras y sin embargo no abraza a nadie por dentro. Tú has sentido en los últimos meses cómo una tristeza fina te acompaña a todas partes aunque la risa no te falte. Una tristeza que no interrumpe el día pero te acompaña como un hilo de música de fondo que nadie más oye. Y a veces le llamas nostalgia, otras la bautizas hormonas, agotamiento, fin de año, demasiadas cosas. Y algo de eso puede ser cierto. Pero si te atreves a mirar sin miedo, descubrirás que esa tristeza no es capricho, es una conversación suspendida entre tu alma y la voz que más necesitas. Una conversación que se fue llenando de interferencias hasta que dejaste de escuchar y entonces llenaste el silencio con ruido y el ruido con tareas y las tareas con promesas y las promesas con excusas. Y ahora estás aquí leyendo esto con una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Vergüenza porque sientes que te estoy describiendo con demasiada exactitud. Alivio porque por fin alguien pone nombre a lo que te pasa sin juzgarte.
Y esa mezcla, aunque te incomode, es buena, porque el alma reconoce cuando la están llamando por su nombre y cuando la están vendiendo una fórmula más. Y hoy no te estoy vendiendo nada, te estoy devolviendo la memoria de algo que ya conocías. Tú no fuiste diseñado para vivir con el corazón en modo ahorro. Tú fuiste llamado a habitar debajo de un abrigo que te cubre la mente de pensamientos prestados, que te guarda la piel de miradas que hieren, que te protege la casa de palabras que envenenan. Y si lo extrañas es porque lo conociste, y si lo conociste es porque puedes volver. Tú te acuerdas de tus viejos hábitos buenos y te preguntas por qué se te cayeron de las manos, por qué dejaste de hablar con Dios al amanecer, por qué cerraste la Biblia justo en el capítulo que te estaba sanando, por qué te cansaste del grupo, por qué empezaste a encontrarle defectos a todos menos a tus excusas, y en ese inventario de pérdidas te sientes diminuto, como si no hubiera marcha atrás. Pero hay algo en estas palabras que te está levantando la cara con cariño, como cuando alguien toma a un niño de la barbilla y le dice, mírame. Y cuando miras no hay reproche, hay ternura firme, esa ternura que te recuerda que no eres un proyecto fallido, que no eres un caso perdido, que no eres un rompecabezas con piezas defectuosas. Eres un hijo querido que se quedó un rato bajo la lluvia y ahora tiembla de frío. Y el Padre no te sermonea en la calle, te abre la puerta, te seca, te viste, te sienta a la mesa, te devuelve el color, y tú lo sabes porque lo has vivido, aunque esté lejos el recuerdo, aunque lo hayas guardado hondo para no dolerte cuando extrañas. Y por eso ahora mismo hay lágrimas que te quieren visitar y tú las contienes porque crees que llorar es retroceder, pero llorar con Dios es volver a casa, es resumar la herida para que cicatrice. Es dejar que la tristeza cumpla el único trabajo que sabe hacer cuando está en manos sanas. Vaciar el dolor para que entre la paz. Tú que has aprendido a cuidar de todos, a estar para todos, a producir para todos, a responder a todos, te descubriste hace un tiempo sin fuerza para cuidarte a ti, para estar para ti, para decirte la verdad, para ponerte límites, para abrazarte sin prisa, y te diste cuenta de que estabas esperando que alguien te pidiera que te salvaras a ti mismo. Y se te olvidó que hay una voz que no te pide eso, que te pide que vuelvas, que descanses, que sueltes, que habites. Y esa palabra, habites, te retumba porque sabes que no es visitar, no es pasar, no es tocar y salir, es hacer de la presencia tu dirección permanente, es cambiar tu domicilio espiritual, es decirle al miedo, aquí ya no vives, es decirle a la ansiedad, aquí ya no mandas, es decirle a la culpa, aquí ya no tienes habitación. Y aunque te parezca grande, tú puedes hacerlo porque se empieza con una decisión pequeña, con una renuncia dicha en voz alta, con una oración torpe pero honesta, con un aquí estoy y nada más. Porque cuando esa frase sale del pecho, el cielo se inclina como una madre sobre la cuna y el alma que tiritaba se va quedando quieta y lo que era hueco se va llenando y lo que era ruido se va ordenando y lo que era sombra se va retirando como la marea cuando el sol calienta. Y si ahora mismo te preguntas si esta identificación tan precisa es para todos, yo te digo que no, que es para ti, que aunque miles escuchen, hay una frecuencia que te está buscando a ti, porque Dios no trabaja con masas en lo profundo, trabaja con nombres, con historias, con manos, con miradas, con cuartos concretos, con desayunos a la carrera donde susurra, vuelve, con almuerzos silenciosos donde repite, no estás solo, con noches interminables donde promete, yo estoy. Y en ese diálogo es que el alma se rehidrata, en esa constancia que parece poca cosa y es la revolución más grande, en esa cita pequeña que se repite hasta que te cambia la voz, la espalda, los pasos. Y si esto te está ardiendo en el pecho es porque has sido llamado. Y si has sido llamado no se trata de que te lo ganes, se trata de que lo recibas. Y si lo recibes, pronto lo verás. Pronto dirás, no entiendo todo, pero estoy mejor. Pronto notarás que respiras hondo sin pensarlo, que miras a los tuyos sin prisa, que el ruido del barrio ya no te roba la calma, que el nombre que más pronuncias es gracias. Y todo eso no porque te volviste fuerte de repente, sino porque dejaste de luchar solo, porque decidiste habitar, porque reconociste la sed y fuiste a la fuente. Y ahora que has podido mirarte por dentro sin huir y reconocer que ese hueco no es capricho sino llamado, déjame ponerle nombre con la ternura y la autoridad que da el Espíritu cuando quiere sanarnos desde la raíz. Porque lo que te pasa no es simple cansancio, no es solo estrés normal, no es únicamente soy así.
Lo que estás viviendo se llama desconexión del abrigo y fisura del alma. Es una grieta invisible por donde se escapa la paz y se cuela la sombra. Una grieta que suele abrirse silenciosamente cuando el duelo no se entrega, cuando la culpa se recicla, cuando la nostalgia se convierte en altar y cuando la voz de Dios es reemplazada por voces amables pero vacías. Y esa grieta, aunque no se ve en radiografías, tiene síntomas precisos: confusión que te roba foco, ansiedad que te despierta sin razón, susceptibilidad a palabras pequeñas que se vuelven dagas y sobre todo esa sensación de estar expuesto aún dentro de tu propia casa, como si te faltara techo en el corazón. Y no estás loco ni eres débil, estás bajo ataque en una zona que no estabas vigilando, porque no peleas contra carne ni sangre, sino contra lo que no se toca con la mano, pero sí te empuja con ideas y emociones. Y por eso hoy el diagnóstico no es para culparte, sino para ubicar el punto exacto donde hay que vendar y cerrar. Esta grieta no llega de golpe como un terremoto que arrasa con todo. Llega como goteo que empapa una pared hasta que la pintura se cae. Llega con pequeñas concesiones que parecían inofensivas y se volvieron costumbre. Llega con la decisión de dejar para mañana la conversación con Dios que tu alma necesitaba hoy. Llega con ese hábito de consultar primero el miedo y recién después la promesa. Llega con la práctica de hablar mucho de la herida y poco de la palabra. Llega con un lenguaje aprendido que repite: no puedo, no alcanzo, no es para mí, hasta convertirlo en credo. Llega con esa agenda saturada que te impide oír tu respiración. Y con esos minutos nocturnos en los que te sientas en la cama, tomas el teléfono y aceptas que cualquier voz te diga quién eres, excepto la voz que te creó. Y todo eso parecía controlable hasta que un día te descubriste viviendo desde la intemperie. Y la intemperie cansa, oxida, enferma, divide. Por eso el diagnóstico es urgente. No se trata de que seas fuerte y ya, se trata de que vuelvas al abrigo para cerrar la fuga. Porque el que habita al abrigo del Altísimo deja de estar disponible para cada viento, cada dardo, cada rumor. Hay puertas que quizá abriste sin saberlo, y hoy conviene nombrarlas con honestidad para cerrarlas con autoridad. Puertas que no tienen forma de ritual extraño, pero sí de hábitos cotidianos, como hablar de la muerte más que de la vida, hasta que el recuerdo ocupa la silla que le corresponde a la esperanza. Como consumir contenidos que exaltan la oscuridad con estética inofensiva, hasta que te parece normal dormir con la mente en tinieblas. Como aceptar conversaciones que celebran el cinismo como si fuera sabiduría. Como mantener alianzas con personas y ambientes que ridiculizan la fe y te obligan a esconder tu hambre de Dios para no incomodar. Como repetir chistes que te cortan por dentro pero quedan bien en el grupo. Como sostener prácticas culturales que honran el vacío, pero nunca levantan un altar al Dios vivo. Y esto no es moralismo, es higiene del alma, porque todo ambiente tiene un clima espiritual y el tuyo necesita oxígeno, luz, palabra, verdad. Y si hoy lo sientes pesado, es porque el corazón te está avisando que respiras humo, donde deberías respirar aire limpio. Y el diagnóstico se resume así: te alejaste de la presencia medio paso a la vez, ahora toca volver un paso completo. La grieta también se alimenta de acuerdos internos que firmas sin leer. Esos pactos invisibles que amarran el ánimo a frases como: mejor no espero para no sufrir, mejor no amo para no perder, mejor no oro para no sentirme hipócrita. Y te lo digo con compasión, pero con firmeza. Cada uno de esos pactos le cede territorio a la sombra y te roba la audacia que te hacía vibrar, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y has estado nombrando tu mundo desde el miedo, y lo sé porque yo también he querido protegerme anestesiando el deseo, pero el deseo anestesiado se pudre y huele a resignación, y la resignación es un culto encubierto a la muerte. Por eso hoy el diagnóstico te llama a romper con la teología de no espero nada, porque el Dios que te llama es el Dios que te promete, y el Dios que te promete te enseña a esperar con el corazón despierto, no con la garganta apretada. Y ese aprendizaje empieza cuando cambias de vocabulario, cuando pasas de no puedo a contigo puedo, de no hay a tú eres mi provisión, de soy así a estoy siendo transformado, de no merezco a tu gracia me alcanza. Y ese cambio no es autoayuda, es guerra espiritual sobre la zona donde la grieta se abrió.
Otra señal de la fisura es el desorden en la memoria emocional, porque sin abrigo los recuerdos te gobiernan en lugar de educarte, y entonces una fecha, un olor, una canción te arrastra a un cuarto donde solo hay sillas para la culpa y ninguna ventana. Y tú te sientas allí por horas, repites la escena, ensayas respuestas que nunca dijiste, te acusas por decisiones que tomaste en la oscuridad como si hubieras sido omnisciente. Y así el pasado se vuelve presente continuo que perfora el futuro. Y quiero que escuches esto con calma. No es pecado recordar, es peligroso venerar el recuerdo. No es malo extrañar, es mortal hacer del extrañar un altar. No es débil llorar, es destructivo instalarse a vivir en el llanto. Y el diagnóstico te invita a mover el corazón del mausoleo al santuario, de la urna a la mesa, de la lápida al abrigo, porque donde el Espíritu del Señor está, hay libertad, incluso para llorar bien. Y llorar bien es llorar en brazos del Padre, hasta que el llanto se convierte en oración y la oración en luz. Y esa luz es la primera costura de la grieta. También hay una grieta en la identidad cuando te confundes con tus resultados, con tu productividad, con tus tropiezos, con tus temporadas malas, y te hablas con el tono del acusador en lugar del tono del pastor. Y entonces no solo estás cansado, estás avergonzado de estar cansado, no solo estás triste, estás enojado por estar triste, no solo dudas, te juzgas por dudar. Y esa doble carga es una trampa que engorda la fractura. Por eso el diagnóstico incluye una palabra que quizás te cueste escuchar, pero te va a liberar. Perdónate por haber sobrevivido como pudiste cuando te sentiste solo. Perdónate por las veces que apagaste la lámpara porque nadie te enseñó a cambiar el aceite. Perdónate por haberte llamado débil cuando en realidad estabas exhausto. Perdónate por haberte dicho cobarde cuando estabas herido. Y al perdonarte, vas a escuchar por primera vez en meses el tono correcto de Dios diciéndote, hijo, hija. Y ese tono sana, ordena, reubica. Y cuando te reubicas, la grieta deja de ser identidad y vuelve a ser lo que siempre fue, una herida que se cura. No quiero dejar sin nombrar las corrientes culturales que bajo el disfraz de tradición te empujan a dialogar con la oscuridad y a normalizar prácticas que abren la casa a lo que roba la paz. Porque el amor pastoral no consiste en no incomodar, consiste en proteger. Y protegerte también implica decirte que no toda costumbre merece tu obediencia, que no todo lo que todos hacen conviene a tu espíritu, que no todo homenaje honra la vida, que no todo recuerdo bendice tu alma. Y te invito a examinar con el Espíritu esas prácticas y a quedarte solo con lo que te conduce a la presencia y te lleva a orar con la palabra en la boca. Porque el enemigo se alimenta de ambigüedad, pero se debilita cuando hablas claro. Y hablar claro es decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa nos cubrimos con su sombra. Yo y mi casa no abriremos puertas a lo que no bendice. Y ese yo y mi casa no es fanatismo, es definición. Y la definición cierra la fuga. El diagnóstico invisible, cuando es verdadero, trae dos cosas a la vez: quebranto y esperanza. Quebranto porque reconoces sin excusas dónde te perdiste medio paso a la vez. Esperanza porque descubres que el camino de regreso no es un laberinto, es una decisión sostenida. Y aquí es donde la palabra que corta y sana entra como bisturí amoroso, porque es viva y eficaz, porque separa lo que es alma de lo que es espíritu, porque discierne lo que piensas y por qué lo piensas. Y al dejarla entrar ya comenzó la cirugía, y la vas a sentir en la forma en que hoy mismo, mientras lees, algo dentro de ti se calma, otra cosa se incomoda, otra llora y otra se endereza. Y todas esas sensaciones no son confusión, son señales de que la luz está recorriendo habitaciones internas, levantando polvo, abriendo ventanas, moviendo muebles que llevaban años en el mismo lugar, preparando el terreno para la restauración. Ahora que sabes cómo se llama lo que te pasa y por dónde se coló, ahora que puedes señalar con el dedo del alma y decir, aquí gotea. Necesitamos hablar con toda seriedad de lo que ocurre si uno ignora la grieta y decide pintar encima como si nada, porque esta parte no es para asustarte, es para salvarte del autoengaño. Y por eso, con la misma paz con la que diagnosticamos, vamos a mirar de frente las consecuencias silenciosas de no cerrar hoy lo que se abrió. Si finges que la grieta no existe y pintas encima con una sonrisa aprendida,
Si decides normalizar la sequedad como si fuera parte del carácter y le pones nombres amables al cansancio del alma para no incomodar a nadie, lo que empieza como un goteo se convierte en humedad que sube por las paredes interiores hasta que un día, sin estruendo, descubres que la casa por dentro huele a moho espiritual y en ese olor se te van apagando los sentidos del reino. Ya no distingues la voz del pastor del murmullo de tu miedo. Ya no recuerdas cómo era eso de despertar con gratitud sin motivo. Ya no te conmueve la belleza pequeña de un vaso de agua. Ya no te enternece el abrazo de los tuyos. Y te vuelves un experto en sobrevivir mientras por debajo se te deshilacha la esperanza, porque ignorar la grieta no la detiene, la alimenta, y lo que ayer era un pinchazo tímido, hoy es un aguijón que te gobierna los días. Así el corazón se endurece de a poco, no con pecados escandalosos, sino con indiferencias educadas. Y cuando el corazón se endurece, la palabra pierde volumen en tus oídos, y al perder volumen pierdes dirección. Y al perder dirección das vueltas largas que te cansan, y en ese cansancio aceptas atajos que te hieren. Y ahí el enemigo, que no descansa, te recuerda lo que Jesús ya te advirtió, que Él viene a hurtar, matar y destruir, que su estrategia favorita no es el susto evidente, sino el desgaste, que su arma más efectiva no es el golpe fuerte, sino el goteo que perfora, pero también que hay una promesa más antigua y más fuerte que cualquier sombra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando habitas de verdad no quedas a la intemperie de la opinión, del ánimo, de las noticias ni de las fechas, quedas cubierto. Y cubierto es una palabra que el infierno conoce bien y teme. Si no tratas la grieta, la paz empieza a negociar su precio y la pagas con discusiones que no sabes de dónde vienen, con susceptibilidades que incendian la casa por una chispa, con silencios largos que separan sillas en la mesa, con una sensación sutil de que cada uno vive en su propio cuarto emocional, aunque compartan techo, y te acostumbras a caminar en puntas de pie para no despertar demonios dormidos en conversaciones pendientes, y te dices que así es la vida, cuando en realidad lo que sucedió es que dejaste de custodiar la atmósfera del hogar, y donde no hay custodia, entran voces, entran moldes, entra comparación, entra envidia, entra el lenguaje áspero, entran reproches de temporadas viejas que ya habían sido perdonadas, pero que un día regresan con más argumentos porque la grieta les abrió la puerta. Y la casa que Dios pensó como altar se vuelve corredor de quejas. Y los hijos aprenden a leer el clima del alma por la forma en que los adultos cierran puertas. Y las generaciones heredan coreografías de miedo que no ven. Y tú, que no querías repetir historias, descubres que estás reaccionando con el mismo gesto que te dolió cuando eras niño, y la vergüenza te muerde y te llamas a ti mismo por nombres que Dios jamás pronunció, y la grieta se ríe bajito porque sabe que el que se llama mal a sí mismo se esconde de la voz que lo nombra bien, y en ese escondite se enfría la oración, se enfría la risa, se enfría la cama, se enfría la mesa, y lo frío se normaliza hasta que un día recuerdas que antes eras cálido, y te preguntas en qué esquina perdiste el fuego. Si no tratas la grieta, la mente empieza a trabajar horas extras para resolver lo que solo la presencia puede ordenar, y el cuerpo paga la factura con dolores sin causa, con músculos tensos que no encuentran descanso, con palpitaciones que confundes con problemas del día, pero que son mensajes del alma diciendo, no puedo más con este peso. Y es aquí donde quiero que escuches con ternura lo que la palabra declara con precisión quirúrgica. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne pensamientos e intenciones, y cuando dejas de permitir que esa espada te visite, empiezas a ser operado por cuchillos torpes, por consejos que suenan lindos pero no sanan, por eslóganes que alivian 10 minutos pero profundizan la grieta al día siguiente, y te conviertes en cliente de todos los remedios que prometen paz sin costarte entrega. Y en ese mercado la ansiedad siempre gana la subasta, porque te regala una ocupación eterna que no cura nada. Y cuando la ansiedad gobierna, se te nubla el discernimiento. Y cuando se nubla el discernimiento, eliges caminos por desesperación. Y cuando eliges por desesperación, asumes deudas del alma que después no sabes cómo pagar. Y la palabra deuda no es metáfora, se siente como un peso entre los omóplatos, como una mirada al piso que no se levanta, como una dificultad inexplicable para celebrar sin sospecha.
Y ahí la grieta te convence de que es tu personalidad, cuando es un huésped ilegal al que has mantenido por demasiado tiempo. Si no tratas la grieta, el enemigo aprovecha fechas como esta para instalar un altar que parece inocente, pero que recuerda más a la ausencia que a la presencia. Y en ese altar se te pega una melancolía que se vuelve doctrina. Y desde esa doctrina interpretas todo. Las noticias te parecen más definitivas que las promesas, los pronósticos más reales que los pactos, los síntomas más verdaderos que la voz del Espíritu. Y te conviertes sin notarlo en profeta de tu propio temor. Declaras con la boca tu derrota antes de luchar. Declaras con la boca tu carencia antes de sembrar. Declaras con la boca tu confusión antes de escuchar. Y la lengua, que fue creada para bendecir, se te vuelve martillo contra tus propios cimientos, y golpe a golpe se te va erosionando el ánimo hasta convertirse en cinismo. Y el cinismo es una armadura que te protege del dolor, pero también te impide abrazar el amor, y así te ves rechazando la ternura, porque la confundes con debilidad, rechazando la corrección, porque la confundes con juicio, rechazando la esperanza, porque la confundes con ingenuidad. Y al rechazar esas tres columnas te quedas sin casa y sin mesa, solo con la pared donde se escribe la frase, más vale no esperar. Y ese grafiti interno es la firma de la grieta. Si no tratas la grieta, las decisiones se vuelven laberintos interminables porque el corazón ya no tiene norte. Y cuando no hay norte, cualquier luz te parece salida. Y hay luces hermosas que son puro neón de distracción. Y terminas alimentándote de migas de atención mientras el alma pide pan. Y te das cuenta tarde de que la necesidad de ser mirado te empujó a pisar terrenos donde tu identidad fue moneda. Y toda identidad vendida deja deudas de vergüenza que son difíciles de nombrar. Y la vergüenza, cuando no se trae a la luz, se convierte en amo. Te habla al oído con voz tranquila para decirte que siempre fuiste esto, que siempre vas a fallar aquí, que no tiene sentido volver. Y esa mentira, repetida como mantra, es una fábrica de exilios. Y el exilio más peligroso no es cambiar de tierra, es quedarte lejos del abrigo con el abrigo a un paso. Y lo más doloroso es que no estás lejos porque Dios te expulsó. Estás lejos porque te convenciste de que habías agotado su paciencia. Y esa teología no la enseñó el cielo, la enseñó la grieta. Si no tratas la grieta, los sueños se contraen como si hubieran pasado frío. Se te achica el mapa. Te vuelves experto en planificar lo justo para no decepcionarte. Te ríes de ti mismo para no llorar de verdad. Te especializas en miniaturas, en metas que no desafían, en días sin épica, y empiezas a contar historias viejas como si fueran tu única herencia. Y cuando el futuro asoma, te defiendes con ironía, con agenda, con ocupación, con excusas, con frases que aplaude la cultura pero no celebra el cielo. Y así el propósito se queda esperando en la puerta como un niño con mochila que nunca sube al autobús. Y tú, que fuiste diseñado para construir con manos firmes y ojos limpios, usas tus manos para sostener máscaras y tus ojos para entrenar sospechas. Y la sospecha te roba la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, no porque Él necesite tu esfuerzo, sino porque tú necesitas su reino. Y el reino se abre con fe, no con sarcasmo. Se abre con humildad, no con pose. Se abre con hambre, no con vanidad. Si no tratas la grieta, la noche se vuelve más larga de lo que realmente es. Y alargada la noche aparecen sombras que no estaban invitadas. La mente te juega escenas de catástrofe que no suceden. El cuerpo se prepara para peleas que no llegan. Y te levantas agotado de batallar con fantasmas. Y al agotarte te vuelves impaciente. Y al impacientarte eliges alivios instantáneos. Y los alivios instantáneos son usureros. Te cobran intereses con los días. Te dejan la resaca del alma. Te quitan el gusto por lo limpio. Te encienden el deseo por lo que te arruina. Y ese vaivén de recompensa y culpa se parece tanto a la esclavitud que un día te descubres llamando libertad a lo que te encadena. Y la grieta aplaude porque logró que te quedes en su casa creyendo que era la tuya. Y el cielo, paciente, sigue llamando por tu nombre para recordarte que hay una mesa tendida y un abrigo listo y una herencia que no caduca. Pero la voz se oye lejos cuando el corazón se tapa los oídos con ruido. Por eso hoy esta advertencia viene con dulzura y con urgencia, con campana y con abrazo, con espada y con aceite. No lo normalices, no lo pospongas, no lo disfraces, no lo justifiques.
No le pongas otro nombre, no lo consultes primero con el miedo, consulta con la palabra, vuelve al abrigo, cierra la puerta, levanta el altar, descansa en la presencia, porque si sigues así nada grave parecerá pasar hasta que mires atrás y descubras que perdiste lo más valioso por etapas: sensibilidad, ternura, risa, audacia, gratitud. Y esas pérdidas no hacen ruido, son como las hojas que caen de a una, silenciosas, hasta que un día el árbol está desnudo y no sabes cuándo fue. Si no tratas la grieta, el enemigo intentará poner sello de herencia a lo que solo fue una temporada. Te hará creer que tus hijos deben cargar lo que tú cargaste, que lo que a ti te dolió debe dolerles igual, que la historia es circular y no redimible. Y esa es una de las mentiras más crueles que puedas comprar, porque el Dios que te llama rompió las cadenas para que de tu boca saliera una palabra distinta, para que en tu mesa se escuchara un lenguaje nuevo, para que tus manos construyeran paredes con ventanas, no con barrotes, para que tus pasos trazaran un camino donde otros caminaran sin tropezar en tus viejas piedras. Y cuando te paras en la brecha y dices hasta aquí, la brecha se vuelve puente. Y por ese puente cruzan contigo los que amas. Y al cruzar dejan de heredar miedo y empiezan a heredar fe. Dejan de heredar cansancio y empiezan a heredar descanso. Dejan de heredar cinismo y empiezan a heredar esperanza. Y todo eso sucede no porque seas perfecto, sino porque obedeciste cuando era de noche, porque creíste cuando la atmósfera no ayudaba, porque hablaste vida cuando el aire olía a pérdida, porque escogiste la vida como el que firma un acta de nacimiento sobre su propia historia. Y ese acto, te lo prometo, abre el cielo. Y porque esta advertencia no viene para asustarte, sino para despertarte, porque no quiero que te quedes en conceptos, sino que veas rostros, lágrimas, giros reales. Ahora quiero llevarte de la mano a mirar historias que gritan lo que te estoy diciendo en carne y hueso, vidas que caminaron hasta el borde de la grieta y volvieron, corazones que se negaron a normalizar la sombra y eligieron el abrigo, y al verlos vas a reconocerte y vas a creer que también tú puedes. Así que en la siguiente parte te presentaré esos testimonios que ponen piel a esta verdad y te enseñan por dónde empezar a regresar. Por eso ahora quiero que mires conmigo dos historias que podrían parecerte ajenas, pero llevan tus mismos latidos, porque cuando la verdad toma carne ya no es concepto sino ruta, y cuando la ruta tiene huellas, el alma se anima a caminar. Y la primera huella es la de Lucía, una mujer que aprendió a sonreír con los dientes apretados y a dormir con los ojos abiertos. La conocí cuando noviembre todavía olía a flores marchitas y a velas consumidas, y su cuarto tenía un altar discreto a la ausencia y una Biblia cerrada sobre la mesa de noche, como un corazón que decidió no sentirse más. Y ella me confesó que se acostumbró a susurrar los nombres de los que partieron más que el nombre del que venció a la muerte, a mirar fotos más que promesas, a escuchar canciones de melancolía más que palabras de vida. Y así, sin escándalo, se le fue abriendo una grieta en el pecho por donde la risa se escapaba como si tuviera vergüenza de quedarse. Y Lucía empezó con dolores en el cuerpo que el médico llamó ansiedad, con crisis pequeñas en la madrugada que ella bautizó cosas mías, con una irritabilidad que le robaba ternura a su casa y paciencia a su hijo. Y cuando llegó aquella noche me dijo que no iba a poder orar porque hacía tiempo que ya no sentía a Dios, y le pedí que no sintiera nada, que solo hiciera, que repitiera conmigo despacio: yo habito, no visito, aunque la garganta se le cerrara. Y le pedí que se pusiera de pie y abriera la Biblia en el Salmo que los viejos de la fe llaman abrigo, y que caminara los 3 metros de su habitación como quien recupera territorio. Y fue torpe y lloró y tartamudeó y en un momento se rió de su propio temblor, pero siguió, y cuando dijo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, sintió que no hablaba con una pared, sino con alguien que estaba sentado en la orilla de su cama, esperándola desde siempre. Y esa noche no hubo fuegos artificiales, ni voces del cielo, ni puertas que se abrieran solas. Hubo algo más profundo y más simple. Durmió de un tirón por primera vez en meses, y al amanecer me escribió que el cuarto olía distinto, que el café de la mañana le supo a infancia en casa de su abuela, que su hijo le pareció más niño que problema, que la ciudad sonaba igual, pero ella estaba más alta por dentro. Y no fue magia, fue obediencia, porque esa misma tarde renunció con su boca
a las conversaciones que la hundían y a los contenidos que le llenaban la mente de sombras estéticas. Apagó la música que le tejía nostalgias y puso la palabra en voz. Y durante 7 días al amanecer repitió como si afilara acero: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el bisturí del espíritu le partió la herida pegada al recuerdo y se la fue cosiendo con paz. Y la vieja Lucía, la que habitaba la intemperie, dejó su cuarto y la nueva Lucía puso mesa, encendió lámpara y volvió a llamarse por su nombre sin vergüenza. Y en su casa se notó, porque la queja dejó de dictar la conversación de la cena y el abrazo volvió a quedarse más de 3 segundos. Y cuando cruzó el 2 de noviembre del brazo del Dios vivo, se dio cuenta de que el calendario ya no mandaba su ánimo, que las fotos seguían siendo hermosas, pero el futuro tenía voz, y que la melancolía había perdido derecho legal porque el abrigo había tomado residencia. La segunda huella lleva el nombre de Andrés, un hombre que a los 50 decidió que la ternura era un lujo para los ingenuos y que la fe era una etapa juvenil que el cansancio le había cobrado muy cara. Empresario de voz firme y espalda contracturada que había convertido su comedor en oficina y su oficina en trinchera, y que al llegar la noche se ganaba una copa como premio a otro día sobrevivido. Me juraba que no tenía tiempo para esas cosas y sin embargo su reloj biológico lo despertaba a las 3:30 con el corazón galopando y las manos frías y la mente puesta en un pasillo del hospital donde se fue su padre sin despedirse. Y en ese pasillo se le congeló el perdón a su hermano y la complicidad con su esposa se volvió logística. Y cuando le hablé del abrigo se rió con ironía cansada y me dijo que ya no sentía nada y le respondí que la obediencia no necesita sentir, que necesita decidir. Y aquella noche, en un taxi de regreso, con el celular pegado al oído como quien oculta una fragilidad, repitió conmigo la oración que más detesta la soberbia y más ama el cielo: yo no puedo con esto, tú sí. Y mientras lo decía no dejó de mirar por la ventana porque le daba pudor llorar delante de un desconocido, pero lloró en silencio. Y al llegar a su casa hizo algo que había pospuesto por años. Dejó el maletín en la sala, se paró en la puerta principal y dijo en voz audible: aquí reina el Dios vivo. Y sintió vergüenza de sí mismo y se rió otra vez, pero se quedó. Abrió el salmo y lo leyó como quien firma un contrato. Caminó el pasillo repitiendo versículos que recordaba mal y que el espíritu le ordenó por dentro. Y en la habitación, antes de acostarse, tomó el teléfono por última vez esa noche y escribió un mensaje de perdón que llevaba años esperando en borradores. Entonces algo se acomodó que no tenía palabras. Durmió entrecortado, pero al amanecer no despertó con el ejército de tareas marchándole en la cabeza. Despertó con una frase simple: vuelve al abrigo, y la obedeció. 7 amaneceres, 7 espadas, 7 no temeré. Y el 8º día comió con su esposa sin planificar, la miró sin defensa, la escuchó sin prisa, y esa cena fue su primer culto en meses. No hubo música ni micrófonos, hubo presencia, y lo supo porque al acostarse no negoció con el miedo. Y cuando el calendario volvió a traerle la fecha que le olía a hospital, ya no lo recogió de la puerta la angustia, sino la promesa. Y al mirar a su hermano a los ojos después de años, la frase que había repetido tantas veces: ninguna arma forjada prosperará, dejó de ser un eslogan y se volvió ropa, le calzó el alma. Y los negocios siguieron siendo exigentes, pero dejaron de definirlo. Y su casa dejó de ser trinchera para redecorarse de altar. Y ese es el milagro más profundo, cuando el cotidiano se vuelve templo y el ruido no logra ahogar la voz que te llama hijo, porque el hombre que se juraba invulnerable aprendió la liturgia más valiente, la de pedir ayuda sin negociar la dignidad. Y en ese gesto pequeño el cielo le movió paredes internas hasta que la grieta dejó de ser identidad y volvió a ser lo que siempre fue: una fisura que se cura. Y podría contarte también la huella de Marta, abuela de manos pequeñas y fe grande, que había convertido cada noviembre en procesión del alma y que un día se cansó de llorar sin esperanza y cambió las velas de la nostalgia por una lámpara encendida sobre la palabra. Y cada noche abría la ventana y declaraba con voz bajita, para no despertar a nadie, que debajo de sus alas estaba segura y que no temería al terror nocturno. Y quizá pensarías que eso es poco, pero en su casa cambió el aire. El nieto dejó de soñar con persecuciones
y la hija dejó de tener vértigo al salir, y nadie supo explicarlo con informes ni escalas, pero la paz se hizo audible como cuando cesa la lluvia, y el techo deja de reclamar atención, y uno vuelve a escuchar su propia respiración. Y ese pequeño altar secreto, ese gesto sin cámaras, ese hábito humilde, fue la manera en que Marta le dijo a la grieta que ya no mandaba, porque la fe que no presume hace temblar a lo que grita, y la luz que no hace ruido ahuyenta sombras que se hacen grandes por el eco de nuestra atención. Y esa mujer que no estudió teología predicó sin saberlo a su barrio entero al enseñarles con su rutina que el abrigo no es metáfora, es dirección postal del alma. Y te comparto estas vidas no para que las admires desde lejos, sino para que te reconozcas y decidas, porque nada de lo que te dije se sostiene en el esfuerzo de sus personajes, sino en la promesa del Dios que honra el paso pequeño, la renuncia sincera, la palabra bien dicha, el versículo hecho espada, la puerta cerrada a tiempo. Y si ellos pudieron en medio de sus torpezas y culpas y edades y agendas, también tú puedes aquí y ahora. Y porque el corazón necesita no solo ejemplos, sino garantías. En el siguiente paso voy a declararte la promesa de restauración que no falla, la que no depende del clima de tu ánimo ni de la fecha del calendario, la que ya está escrita y solo espera tu sí para activarse por completo sobre tu vida y tu casa. Y después de ver rostros y caminos que regresaron del borde, quiero que recibas con todo tu corazón la certeza que sostiene a quien decide volver al abrigo. Porque la restauración de Dios no es una ilusión que depende de cómo amanezca tu ánimo, ni de si el calendario trae recuerdos dulces o amargos. La restauración de Dios es una palabra firme que cae como lluvia sobre tierra agrietada y hace germinar lo que parecía muerto. Y cuando esa lluvia desciende, no solo moja la superficie, entra por las grietas y las llena. Y cuando se llenan las grietas ya no hay lugar para la sombra que antes se escondía ahí. Por eso hoy te digo con la fuerza de quien lo ha visto una y otra vez: si tú haces lo que vamos a hacer, si hablas lo que vamos a hablar, si levantas el altar que te voy a enseñar, vas a escuchar a Dios con claridad donde antes había estática, y vas a activar una protección real que no te aísla del mundo, pero te cubre por dentro. Y esa cobertura se nota en la forma en que respiras, en la calidad de tu sueño, en la paciencia con la que miras a los tuyos, en la paz que se instala como un mueble querido en el centro de la casa, porque la promesa no es un discurso, es un domicilio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando moras bajo esa sombra, el sol no te quema por dentro y la noche no te dicta sus reglas. Y aunque el ladrón haya venido a hurtar, matar y destruir, tú no vives negociando migajas con el miedo. Tú vives del pan de la abundancia que Cristo prometió, y esa abundancia no es peso en la cuenta, es peso en el alma, ese peso que estabiliza la barca cuando sopla el viento de las noticias y el oleaje de las comparaciones. Y la razón por la que esta promesa es segura no es que tú seas perfecto, sino que la palabra es viva y eficaz. Atraviesa tus capas y llega al lugar donde nadie te sabe tocar. Discierne lo que piensas y por qué lo piensas. Limpia lo que acumula polvo. Despeja lo que estaba tomado, enciende lo que estaba frío y vuelve a poner tu nombre en el tono correcto, el tono de hijo, el tono de hija, el tono de yo estoy contigo. Y no quiero que la promesa se quede en una frase bonita mientras el peso te hace dudar. Por eso te la voy a vestir de imágenes que puedas mirar con los ojos cerrados cuando el ruido golpee. Porque la restauración de Dios se parece a entrar empapado por la lluvia en una casa con cocina encendida. Se parece a que te cambien la ropa fría sin reproches y te sienten a la mesa de siempre como si nunca te hubieras ido. Se parece a sentir la mano sobre el esternón que te devuelve la respiración lenta. Se parece a descubrir que el cuarto ya no huele a humedad, que abres la ventana y el aire entra limpio. Se parece a quitar del velador las velas de la nostalgia y encender la lámpara de la palabra, esa lámpara que no solo alumbra lo que viene, sino que hace hermoso lo que ya está. Y cuando esa luz se instala, los recuerdos dejan de ser amos y vuelven a ser maestros. El duelo deja de ser casa y vuelve a ser camino. La culpa deja de ser juez y vuelve a ser memoria sanada. El miedo deja de ser megáfono y vuelve a ser susurro que no gobierna. Y en ese orden nuevo te sorprendes diciendo gracias, en voz baja por detalles que antes pasaban desapercibidos, como si el alma se hubiera graduado de mirar lo cotidiano con ojos de milagro.
Porque el mayor milagro no es el relámpago en el cielo, es la claridad al despertar, el apetito por lo bueno, el deseo de paz que ya no negocia, la ternura en los bordes del día, la fuerza mansa que no necesita gritar para saberse fuerte. Y quiero que la promesa te alcance también en el territorio de las pérdidas y de esas fechas que parecían tener derecho sobre tu ánimo. Porque Dios no te promete amnesia, te promete presencia, no te promete que olvidarás, te promete que recordarás de otra manera, no te promete que el mundo dejará de tener noche, te promete que la noche no te tendrá a ti, y esa garantía está escrita en frases que a lo largo de la historia se volvieron casa para los heridos. Que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que Él envía su palabra y te sana y te libra de la ruina, que todas las cosas ayudan a bien cuando lo amas, incluso las que no entiendes todavía. Y cuando esas verdades dejan de ser eslóganes y se vuelven carne en ti, empiezas a notar que el golpe que antes te tiraba una semana, ahora te empuja a orar 10 minutos. Que la crítica que antes te desarmaba, ahora te recuerda tu identidad. Que la tentación que antes te jalaba sin resistencia, ahora te encuentra despierto. Y ese ahora no es teoría, es fruto de habitar, porque el abrigo no es un paraguas que tomas cuando llueve, es el techo bajo el que aprendes a vivir. Y esa vida bajo techo te hace menos reactivo y más profundo, menos impulsivo y más firme, menos de temporada y más de raíz. Y por si todavía te preguntas si la protección de la que estamos hablando es real o apenas una idea linda para pasar la fecha, piensa en cómo cambia el clima de una casa cuando alguien que ama la paz decide cuidarla. Piensa en cómo cambia el lenguaje de una mesa cuando el primero en sentarse bendice sin vergüenza. Piensa en cómo se ordena el cuarto de un niño cuando entra la luz por la mañana y alguien abre la ventana y dice, buenos días, con alegría que no fuerza. Piensa en cómo se ablanda un corazón cansado cuando escucha su nombre en el tono exacto. Así trabaja la promesa en tu interior, creando periferia de calma, altares sencillos, hábitos de cielo que parecen poca cosa y sin embargo mueven montañas de dentro hacia afuera, y en ese mover los hilos viejos que te ataban se sueltan como costuras gastadas y te das cuenta de que aquello que llamabas carácter era apenas una defensa, que aquello que llamabas realismo era solo miedo disfrazado de prudencia, que aquello que llamabas mi historia era un capítulo. Y la promesa te recuerda que todavía faltan páginas, que no estás escrito a lápiz de otros, que tu autor sigue escribiendo en tinta que no se borra y que tu tarea no es dirigir la pluma, es permanecer cerca para escuchar la voz que dicta. Y porque te amo en el Señor, te digo también que la promesa no te infantiliza ni te deja pasivo, no te saca de la vida ni te mete en una burbuja. La promesa te devuelve al mundo con otra estatura, con otra espalda, con el aceite en la lámpara y la lámpara encendida, con el oído afinado para distinguir el sutil susurro del Espíritu entre mil voces, con la lengua entrenada para bendecir primero y discutir después si hace falta, con la disciplina de elegir lo que te hace bien aunque nadie te aplauda, con la elegancia de cerrar puertas sin rencor y abrir ventanas sin miedo, con la humildad suficiente para pedir perdón cuando faltes y la valentía suficiente para perdonar cuando te falten, con la finura de quedarte en silencio cuando hablar sería caro, y con la belleza de hablar cuando callar sería complicidad. Y toda esa madurez no nace de un curso ni de una moda, nace de habitar bajo alas, de repetirte como pacto, yo habito, no visito, de creer que si Él dijo que te cubriría con sus plumas y que debajo de sus alas estarías seguro, entonces esa seguridad se vuelve tu modo de estar en el mundo, no un maquillaje para días especiales. Y por eso, cuando vuelvan los motivos, cuando la cultura empuje hacia la oscuridad con estética amable, cuando se celebren nostalgias que te arrastran, tú sabrás elegir sin pelearte con nadie, sabrás honrar sin idolatrar, sabrás recordar sin quedarte preso, sabrás amar sin vender tu alma, y eso, en tiempos como estos, es un escándalo de luz. Y si la promesa es tan grande que te abruma y piensas, yo no sé si puedo, quiero que escuches dentro de ti la voz que dice, no te pedí que pudieras, te pedí que vinieras, porque el peso de la restauración no lo llevas tú, lo lleva el pastor. Tú llevas un sí cada mañana y una renuncia cada noche, un versículo en la boca cuando la mente te acorrala,
y una canción breve cuando el ánimo baja. Tú llevas la decisión de no abrir la puerta a lo que te roba y de abrirla siempre a lo que te da vida. Tú llevas el gesto de poner tu mano en el pecho y decir: aquí entra solo la verdad. Y esa constancia es suficiente para que el cielo haga lo que tú no puedes, para que Él trate con lo que se te escapa, para que Él enderece lo que torciste por cansancio, para que Él recupere lo que se te cayó de las manos mientras corrías, para que Él te devuelva años que creías perdidos convirtiéndolos en sabiduría, para que Él quite el aguijón de la memoria y te deje la enseñanza sin veneno, para que Él te haga descansar como no sabías que todavía se podía. Y mientras tú haces lo pequeño cada día, Él hace lo imposible cada noche. Y así, sin espectáculo, un día te levantas y ya no eres el mismo, no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste de techo. Y ahora que sientes la promesa calentarte el pecho como brasas que no queman pero encienden, no te voy a dejar en el aire con una emoción. Voy a ponerte en la mano las llaves prácticas que abren esta casa por dentro, para que no te quedes mirando desde la ventana, porque quien escucha y no actúa se frustra, y quien actúa en obediencia ve gloria. Así que respira hondo, suelta el miedo de fallar y prepárate para dar conmigo los pasos concretos que convierten esta promesa en tu rutina más sagrada, porque en la siguiente parte te voy a guiar con precisión y ternura en lo que harás hoy mismo y en los próximos días para bloquear la enfermedad espiritual y activar la cobertura sobre tu vida y tu familia. Y ahora que el corazón ha reconocido su hambre y la promesa ya está ardiendo por dentro como brasas que no queman pero encienden, quiero hablarte como quien te toma de los hombros y te mira a los ojos sin parpadear, porque llegó el momento de decidir con actos lo que tu alma ya aceptó en silencio. Esta noche vas a escoger bajo qué sombra vas a vivir, y mañana esa elección se va a notar en la manera en que respiras. Y por eso te lanzo un desafío santo, concreto, innegociable, que no depende de tu ánimo, sino de tu obediencia. Hoy antes de dormir vas a caminar tu casa, aunque sea una sola habitación, y vas a declarar en voz audible que habitas al abrigo del Altísimo, no como poesía, sino como pacto. Vas a pararte en tu puerta principal y vas a decir: en este hogar reina el Dios vivo. Vas a abrir el Salmo que ha sido abrigo para generaciones y lo vas a leer como contrato de cobertura. Vas a renunciar con tu boca a toda alianza con la sombra, con toda costumbre que exalte la muerte por encima de la vida, con toda música, conversación o recuerdo que te robe la paz. Y al amanecer, 7 amaneceres seguidos, vas a clavar la espada diciendo Juan 10:10 y Hebreos 4:12 hasta que la palabra atraviese las capas duras y te devuelva el pulso del cielo. Y si te tiembla la voz, vas a hablar temblando. Y si te caen lágrimas, vas a hablar llorando. Y si te visita la duda, vas a hablar igual, porque la autoridad no depende de cómo te sientas, sino de a quién perteneces. Y perteneces a aquel que te cubre con sus plumas y debajo de cuyas alas estás seguro. Y mientras haces esto, vas a notar señales pequeñas que certifican que el reino se está moviendo por dentro. Discusiones que se desinflan antes de empezar, pensamientos que se ordenan sin pelear, sueños que vuelven con colores, una paz que no sabe de pronósticos. Y cuando eso suceda, no lo llames casualidad, llámalo fidelidad, porque cada vez que un hijo obedece, el Padre responde con presencia, esa presencia que cambia atmósferas sin ruido y te enseña el arte profundo de vivir cubierto aun cuando afuera llueva. Y porque sé que en este punto tu espíritu pide una señal externa que mantenga encendido lo que hoy comenzó, quiero pedirte un acto que muchos confunden con estrategia, pero que aquí es un sello espiritual de continuidad. Te voy a pedir que ahora mismo te comprometas a caminar esta ruta con nosotros y te suscribas. No por vanidad ni por números vacíos, sino porque estás decidiendo poner tu alma bajo una voz que te recuerda el abrigo cuando el ruido quiera volver. Porque ese gesto sencillo de suscribirte y activar las notificaciones es para ti y para los tuyos una forma de decir: no me pierdo la próxima llave, no vuelvo al desierto por distracción. Es una determinación de permanecer acompañado en este proceso, de sostener el altar con comunidad, de no soltar la mano cuando regresen las noches largas. Y si alguien te dice que esto es marketing, respóndele con calma que para ti es pacto, que para ti es disciplina, que para ti es humildad de reconocer que necesitas la palabra a tiempo, la oración juntos,
La guía precisa que el Espíritu está entregando aquí semana tras semana para cerrar grietas, para romper ciclos, para levantar muros limpios de miedo y puertas llenas de luz. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y cuando eliges oír con constancia, tu casa aprende otro lenguaje, tu mesa aprende otra música, tu historia aprende otro final. Por eso suscríbete ahora y permanece, porque la continuidad es parte del milagro. No dejes que el enemigo te robe por distracción lo que hoy el cielo empezó a abrir en tu interior. Y en este mismo acto te invito a hacer público tu sí, para que el cielo lo lea y esta comunidad ore por ti de verdad. Escribe en los comentarios: yo creo. Si estás listo para el cambio, nómbranos a la persona por la que necesitas cobertura. Escribe amén. Si no tienes palabras, deja por escrito la frase que el Espíritu te susurró mientras leías, porque cuando lo escribes lo sellas, y cuando lo sellas, el enemigo pierde el derecho de llamarlo emoción del momento. Y al terminar, vuelve a respirar hondo. Pon tu mano en el pecho y declara en voz baja: yo habito, no visito. Y repítelo hasta que la respiración se acomode, hasta que el ritmo del corazón entre en reposo, hasta que la ternura regrese a los bordes del día. Y acuérdate de esto cuando cierres los ojos. Hay un techo sobre ti aunque el mundo esté a la intemperie. Hay alas abiertas aunque el calendario traiga sombras. Hay un pastor que vela aun cuando duermes. Por eso no te vayas sin sellar el compromiso. Suscríbete ahora, deja tu yo creo, renuncia a la alianza con la noche, toma la espada, abre el abrigo y mañana vuelve, porque la obediencia de hoy es la paz de mañana y esta casa espiritual te va a esperar con la mesa servida para el siguiente paso. Y no cierro, abro, porque lo que Dios empezó aquí no cabe en un solo encuentro y la sanidad profunda no se improvisa en una tarde. Por eso te dejo con una puerta encendida para la próxima parte, donde vamos a desglosar oraciones específicas para cortar raíces viejas que nadie te enseñó a nombrar. Vamos a poner nombre y cruz a hábitos que se disfrazaron de cultura. Vamos a entrenar la lengua para bendecir antes de reaccionar. Vamos a levantar un cerco de paz alrededor de tu casa y vamos a dejar escritos pactos de vida para los próximos 7 días, para que no vuelvas a perderte en laberintos de culpa. Así que mantente cerca. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste y activa las alertas para no perderte ninguna llave, porque el enemigo siempre juega al llegué tarde y hoy le decimos llego a tiempo. Y mientras tanto deja abajo tu oración, tu amén, tu yo creo, tu testimonio breve, tu nombre o el de quien amas. Que esta comunidad es altar y aquí oramos de verdad, y al salir de este momento recuerda lo esencial: no eres un visitante en la presencia, eres casa. No eres un sobreviviente, eres hijo. No eres un eco de la muerte, eres voz de la vida. Así que levántate despacio, apaga la luz con paz, duerme bajo alas y despierta con espada, porque todavía hay llaves que entregar y nos veremos en la siguiente parte para seguir sellando lo que hoy comenzó.